Hoy vamos a continuar con la serie de sermones sobre el Evangelio de Marcos. Por lo tanto, vamos a situarnos en Marcos capítulo 2, los versículos del 15 al 17. El tema que vamos a desarrollar es la misión del Señor, o no he venido a llamar a justos, sino a los pecadores. El texto de Marcos dice así, voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, recordemos que ya vimos el sermón sobre el llamamiento de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que le seguían. Y al ver los escribas de los fariseos que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Para entender la objeción que se plantean los fariseos en esta sección, quiero que leamos el texto que está en el libro de los Salmos, en el capítulo 26, versículos del 4 al 5, que dice: con los falsos no me he sentado, ni con los hipócritas iré. Aborrezco la reunión de los malhechores, y no me sentaré con los impíos. El Salmo 1, versículo 1, también podemos leer algo similar sobre la comunión de mesa. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. También podemos ver el contraste del Salmo 23, versículos del 5 al 6, donde nos habla ya de la comunión con el Señor. Tú prepararás mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Aquí vemos entonces la objeción que presentan los fariseos, digamos que tiene un marco desde el Antiguo Testamento, y era sentarse a comer con pecadores. La comprensión de este pasaje nos obliga a situarnos en la esfera cultural de los tiempos de nuestro Señor. En estos tiempos que vivía el Señor, el mundo mediterráneo del primer siglo era regido por fuertes códigos de honor y vergüenza y por un código de pureza y de santidad. ¿Cómo hay que entender esto? La sociedad de esa época, o para la sociedad de ese mundo en ese momento, la comida era un fenómeno cultural, era un fenómeno religioso que estaba regido por ciertas normas muy precisas. Incluso se regulaba el orden en que las personas debían sentarse a la mesa de acuerdo al honor que la familia poseía. En la cabeza de la mesa se sentaba el padre, a su lado su esposa, luego los hijos en estricto orden de nacimiento, porque eran los herederos y todo lo demás. Cuando nosotros vemos esto, entendemos que para la sociedad del primer siglo, la comida no solamente era un evento de la cotidianidad, sino que tenía una gran trascendencia cultural y religiosa. Como lo vemos en los Salmos, también vemos que la comida era una forma como se expresaba la fidelidad al Señor. Comeré en la mesa del Señor y no me sentaré a comer en la mesa de los impíos. Porque en ese mundo la comunión de mesa implicaba la comunión de la vida. Cuando yo me sentaba en la mesa con alguien, quería decir, en otras palabras, que yo compartía sus valores, compartía su honor. Era una persona que yo respetaba y consideraba digna de honra. Por otro lado,
sentarse en la mesa de cierto tipo de personas, ya sean paganos o pecadores manifiestos, como eran considerados estos levitas, Leví, que era cobrador de impuestos, era algo que iba contra el código de pureza de la época. Creo que ya hablamos cuando vimos el leproso, cómo Levíticos tenía un estricto código de pureza, puro o impuro, y cómo el leproso tenía que gritar cuando alguien se le acercaba: inmundo, inmundo, no te acerques a mí. Ese código también regía para ciertos aspectos sociales. Se le exigía, por ejemplo, una especial norma de pureza a los levitas, a los sacerdotes, y todo eso hacía parte del mundo social de esa época. Así que digamos que cuando uno encuentra ese código de pureza y ese código de honor y de vergüenza, la pregunta que ellos se hacen es: ¿cómo es que él está incumpliendo las normas de la pureza sentándose con estos pecadores? Lo que más o menos estaban diciendo es: eso es una conducta vergonzosa, y se refieren a sus discípulos como una parte de hacer una objeción frente a eso. ¿Cómo es que su maestro, si es una persona honrosa, se sienta con unos pecadores? Ahora, los fariseos lo plantean de esa forma porque ellos no entienden la misión del Señor, ni entienden lo que realmente está sucediendo en ese momento. Él lo va a explicar diciendo: yo he venido a llamar a los pecadores. Estoy expresando misericordia y estoy proclamando el reino. Pero entendiendo que eso también está rompiendo ciertos esquemas, digamos, de la mala interpretación farisea de esos valores. Pero también debemos entender que en cierto sentido nuestra sociedad ha perdido esos valores que son esenciales. Nuestra sociedad ya no conoce el honor y es una sociedad sin ninguna vergüenza por parte de las inmoralidades a las que vemos diariamente. Ya ha perdido la conciencia nuestro mundo del pudor, del honor, de lo que es una conducta honorable, de lo que es una conducta pura y de lo que no lo es. Esas líneas se han desdibujado. De hecho, nosotros no vemos, o para nosotros comer con alguien no expresa prácticamente nada. Mientras que en esta sociedad la comida era una ceremonia donde la familia, digamos, manifestaba su fidelidad al Señor. Y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa de Leví, hay una discusión sobre si es la casa de Leví o es la casa de Pedro, que no vamos a entrar porque no es relevante. El hecho es que el Señor estaba sentado con pecadores. El fariseísmo hay que mirarlo desde dos puntos de vista que son complejos. Uno, es evidente la denuncia que el Señor hace del formalismo, de la hipocresía, de la vanagloria y del orgullo que caracteriza al fariseo. Ese es uno de los aspectos que claramente se demuestra en los evangelios. Pero también podemos ver el peligro del fariseísmo como una dictadura de las buenas intenciones. Y esto es lo más complejo de examinar. Porque si bien es cierto, habían fariseos extremadamente orgullosos, hipócritas y todo lo demás, cuando uno ve los salmos y cuando uno ve todo el tema de no sentarse en la mesa con los impíos, uno entiende que también habían dentro de este grupo de fariseos personas que en realidad se preocupaban por las normas de pureza que tenía la ley, de conservar ese código de honor y vergüenza. Por lo general nosotros conocemos la connotación del fariseísmo en su aspecto negativo, pero también quiero que veamos o tengamos presente que habían ciertas personas que efectivamente consideraban realmente que
ciertas conductas de violar las normas de pureza estaban transgrediendo en la ley de Dios, y más adelante veremos eso. La caracterización que nosotros más vemos es la parábola del publicano y el pecador, donde el Señor dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Esa es la actitud, digamos, que nosotros mayormente tenemos en mente cuando se nos habla del fariseo. Y de hecho, si uno busca los diccionarios seculares, fariseo aparece asociado a hipócrita, religioso hipócrita. Pero creo que también es importante que nosotros veamos que en algunas interacciones del Señor, también le dijo a ciertos fariseos: están cerca del reino de los cielos. Y nosotros vemos a Pablo como un fariseo que realmente vivía una vida comprometida con lo que él entendía que era su deber religioso y con todas las normas de pureza y de santidad de la ley. Tanto es así que se atrevió a decir: en cuanto a la ley era irreprochable, en cuanto a la obediencia a las estrictas normas del código del fariseísmo de la época, que es importante entender. Hay que recordar algo de la historia. Los fariseos, fariseo viene de la transliteración perushim, los separados, del hebreo perushim, los separados, o del arameo perishaya, que quiere decir los que se apartan. La historia del fariseísmo se remonta a la época de los macabeos, más atrás de ese tiempo, donde se dio la historia de la familia macabea. El sacerdote quería ser forzado a que comiera cerdo, lo que era un alimento impuro, lo que era la obligación, se le estaba intentando obligar a que desconociera el código de pureza de los alimentos. Este sacerdote mata, ¿cierto?, al funcionario, y se dio toda la revuelta que posteriormente terminó en la guerra macabea. Y de ahí se rastrea el origen de esa secta dentro del judaísmo. Secta en el sentido no como se le denomina hoy negativo, sino que las sectas en esa época eran un grupo que se adhería a ciertas normas, que tenía ciertos códigos internos y que tenía cierta filiación con relación a la interpretación de la ley. Por eso nosotros vemos a Pablo en Filipenses diciendo: en cuanto a la ley, fariseo, es decir, en cuanto a la interpretación, fariseo. O sea, se ubica dentro de una de las escuelas de ese tiempo. El compromiso fariseo era vivir una vida santa. Se apartaban de acuerdo a esas normas de pureza, de acuerdo a la propia etimología de su partido. En ese aspecto quiero que meditemos algo. Estamos insistiendo en que en el Evangelio de Marcos los fariseos se van a caracterizar primero por su oposición al Señor. Esa es una característica de este grupo. Pero quiero que reflexionemos también en que hay personas que realmente tienen la buena intención de separarse del pecado, de separarse del mundo y de todo aquello que ellos consideran mundanalidad, de todo aquello que ellos consideran vergonzoso y de todo aquello que rompe las leyes de santidad de la Escritura que están vigentes. Y con esa convicción, y diríamos, con esas buenas intenciones, toman actitudes de separación, como la que nosotros estamos viendo en el moderno fariseísmo o moderno movimiento de separación secundaria. Es una forma de fariseísmo. Dentro de esa forma de fariseísmo, evidentemente vemos personas con una actitud de orgullo, de superioridad, pero quiero que no generalicemos en el sentido de que todos se guían por esa actitud de superioridad, de orgullo y de prepotencia.
Creo que hay muchas de esas personas que también están cayendo en una dictadura de buenas intenciones. Tienen buenas intenciones de guardar la pureza de sus vidas, de guardar la pureza de la iglesia, de que la iglesia se guarde en santidad. Muchos de esas situaciones se crean precisamente porque esas personas buscan ciertas normas de seguridad o de protección. El fariseísmo construyó un vallado alrededor de la ley para proteger la santidad en un sentido. La idea farisea era más o menos, si Dios prohíbe A, hay que poner B, C y D para que la persona no llegue a violar A. Esa era la intención pero hicieron una valla y se quedaron ellos afuera y sacaron a todo el mundo. Eso fue lo que terminó pasando. Construyeron un sistema de normas, de reglas y subreglas que ya después era casi imposible poder vivir de esa manera. Pero lo que uno ve ahí es una búsqueda de seguridad. Esa persona quiere estar segura de que vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa persona quiere sentir que controla todas las situaciones que le podrían llegar a ser un peligro para su santidad. Ahora, muchos de estos principios los derivaban los fariseos de las Escrituras. Otros se los inventaban ellos. O hacían una combinación de ambos. Una derivación de la Escritura con un invento propio para tratar de conservar esa pureza. Estas personas algunas veces desarrollan ciertas actitudes en extremo intolerancia. Insisto, muchas veces por su propio orgullo, otras veces como forma de protegerse. De tal forma que, por lo general, en cualquiera de las dos dinámicas, sea la dinámica de proteger realmente y de buscar una santidad, o la dinámica del orgullo, casi siempre termina en la misma actitud, la descalificación. Señor, yo no soy como, luego entonces yo no me reúno con tal, yo no hablo con tal, yo no tengo nada que ver, y cae en el tema de la separación. De tal forma que es muy difícil que la dinámica del fariseísmo no desarrolle la dinámica del separacionismo, del rechazo. Y esto es muy importante para la iglesia legal, para la iglesia local. Porque por lo general comienza con yo no hago tal, pero después comienza con nosotros tampoco hacemos tal, y por lo general termina en consecuencia, nos separamos del resto que no actúa como nosotros en cierto sistema. Esa es la dinámica del fariseísmo, que puede tener su raíz en el orgullo, como lo venimos mencionando, pero hay que ser conscientes que algunas personas realmente tienen la idea de que están respetando un código de santidad. Así sea que se lo hayan inventado ellos mismos. Pero tienen esa seria convicción en su conciencia de que estoy sirviendo al Señor. Y que pueden llegar a tomar decisiones extremas con relación a eso. Guiados por su idea de que así debe ser. Por eso uno ve a un Pablo que saca la espada en su fervor religioso y dice, hay que matar a los herejes. Hay que acabar con esta nueva secta. Esto es una herejía, hay que combatirla. Porque él realmente nunca creyó que Jesús era de verdad el Mesías, el cumplimiento de eso. En gran parte, porque toda esa visión religiosa del fariseísmo no se ajustaba a lo que estaba viendo. Él no puede ser el Mesías, no encuadra dentro de todo lo que el fariseísmo venía construyendo, agregando, legislando, convirtiendo en ley y en norma de pureza. Así nosotros entendemos la objeción farisea. Pero ¿cómo es posible que él se siente con ellos? Eso no cuadra dentro de las normas de pureza. Para el fariseísmo no habían zonas grises. No había lugar a la pluralidad de resolver situaciones derivando de la Escritura. O es conforme a la norma o no eres de nosotros.
y los grupos eran muy cerrados. Ahora, aunque había cierta variedad dentro del mismo grupo fariseo, vemos actitudes como la del maestro de Pablo, más serenas y reposadas, diciendo, déjenlos. Si esto es de Dios, estaríamos luchando contra la voluntad del Señor. Y si no, pues eso se acaba solo. Pero habían otras actitudes de la espada. Hay que acabarlos nosotros porque nosotros somos la mano de Dios. ¿Ya ven? Entonces no era un fariseísmo monolítico, pero sí era un fariseísmo extremadamente militante en su mayoría. Somos los que defendemos la pureza y somos los que aplicamos el código de santidad. Y el que no entra dentro del código, primero lo separamos y si es posible lo crucificamos, como hicieron con el Señor. En esos sistemas no se permite ninguna diferencia porque lo importante es que se conserve el estricto orden, la norma al pie de la letra. No hay alternativa para resolver este tema de una forma diferente a la que la norma consagra. Aquí no hay lugar para decisiones basadas en la misericordia, en la prudencia o el amor al prójimo. Es la norma y punto. Lo que nos permite concluir que esta situación puede ser extremadamente peligrosa para una congregación local. Si eso se aplica sin tener en cuenta la misión que tiene la iglesia de ir y llamar a los pecadores, podemos estar incluso comprometiendo la misión de la iglesia con la evangelización. Estos hermanos tratan de aplicar en algunas situaciones lo que vimos en los Salmos. Ni aun comáis con ellos, no se les acerquen. Ellos son impuros, inmundos y todo lo demás. No comer con los impíos. Y entendiendo todo el tema, quiero detallar algo sobre lo que significaba esa comunión de mesa, que era comunión de vida. Malina Bruce en su comentario dice, las comidas eran momentos en los que las reglas de pureza eran tomadas muy en serio por los miembros de la casa de Israel interesados en mantenerse separados de los extragrupos. En la antigüedad las comidas eran lo que los antropólogos llamaban unas ceremonias, dado que una comida en común implicaba compartir una serie de ideas y valores. Y también con frecuencia una posición social. Convenía preguntarse, ¿quién come con quién? ¿Cómo está preparada la comida? ¿Qué se puede comer? ¿Cuándo comer? Esto es muy antiguo. ¿Se acuerdan el caso de José? Dice que no comía junto a los egipcios, porque habían ciertos códigos de pureza que eran interesantes. Para los egipcios, ciertas cosas que hacían los hebreos eran impuras y ellos no se sentaban a comer con los extranjeros. Y para los judíos, ciertas cosas que comían los egipcios eran impuras. Entonces el código de pureza impedía esa comunión de mesa. Incluso cuando José sienta a sus hermanos, los sienta en el orden de nacimiento. O sea, la comida era una ceremonia. ¿Quién va a la cabeza? Y los hermanos también se percatan de eso. Se dan cuenta que nos sentamos en el orden. ¿Se acuerdan cuando en el símbolo de José está la luna, el sol? Y los padres enseguida entendieron, ¿cómo así? Hasta nosotros nos vamos a inclinar ante ti. ¿Cómo se te ocurre? ¿Quién come con quién? Era una pregunta que se hacía en esa época. Nosotros no comemos con ellos y sí comemos con ellos. ¿Cómo está preparada la comida o qué se debe comer? Recordemos el caso de Daniel. No, yo no puedo comer esto sacrificado a los ídolos. No puedo comer ciertas cosas que estaban prohibidas. ¿Cuándo se debe comer? ¿Con quién? También el Evangelio de Marcos contiene algunos detalles sobre la importancia del buen comportamiento en las comidas. Las reglas de pureza del lavado de las manos. ¿Se acuerdan? Que para nosotros eso hoy es simplemente una medida de higiene.
pero para ellos iba mucho más allá. Para el fariseísmo era toda una ceremonia, todo un ritual de lavarse las manos, purificar los vasos, purificar los platos, y en fin, sentarse era algo, digamos que para esa cultura muy relevante. Las posiciones. ¿Se acuerdan que incluso en la mesa del Señor se dice que el uno se sentaba, Juan se acercaba más cerca y había cierto orden? ¿Quién come y dónde come? ¿Qué se hace o qué se deja de hacer en la mesa? Todo eso estaba regulado en ese momento. ¿Con quién se comía? Y esto es lo que estamos viendo aquí. Ahí podemos comprender un poco mejor la oposición farisea a la comunión de mesa que estaban haciendo. ¿Cómo es posible que su maestro, si es una persona santa, si es un profeta de Dios, se sienta con estos pecadores? Porque, según eso, él no debía hacerlo. Esto no es nuevo y también se ve en Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 2. También vemos la murmuración de estos. Y dice que ellos se acercaron a Jesús para oírle. En Lucas 15, la objeción comienza con: todos los recaudadores de impuestos se acercaban a Jesús para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a pecadores y come con ellos. Lucas también nos deja ver esta objeción o esta murmuración farisea. ¿Por qué él recibe a pecadores? Porque él se sienta a la mesa con pecadores. El Señor respondió a esa objeción en Lucas con la parábola, que son 3 parábolas, ¿se acuerdan? La de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la del hijo perdido. La mujer que busca, el pastor que busca, el padre que busca. Así que el Señor les va a responder con la misma respuesta aquí. Yo he venido a llamar a los pecadores. Así que la respuesta tiene que ver con la misión y con la identidad del Señor. La respuesta que nosotros vemos de forma resumida en las parábolas, o en las 3 parábolas que es una, es que Jesús, como el buen pastor, busca, como la mujer busca y como el padre de la parábola busca. Busca porque esa es su misión, para eso fue enviado, eso fue lo que le fue encomendado. Y su misión tiene que ver con su identidad, con quién era él. Era el enviado, el Hijo de Dios, el Santo Hijo de Dios. En Marcos era el médico sanador o el rey sanador. Sana a los que están enfermos del pecado. Recibe a los pecadores arrepentidos como Leví, o a los pecadores que vienen a oír el mensaje del Evangelio de Dios, el mensaje de el reino de los cielos se ha acercado, lo que nos lleva a la reflexión sobre el evangelismo. Estas personas son las que Dios en su misericordia busca. El Padre ama a su Hijo y el Hijo viene enviado por el Padre para buscar y salvar lo que se había perdido. Perdona y busca, como la parábola del padre que sale corriendo para recibir a su hijo. El problema entonces de la actitud farisea es que, primero, no entienden la misión del Señor. Tampoco entienden la actitud del Señor y cómo esa actitud está relacionada con su misión y con la misericordia. Esa falta de comprensión de que junto a las normas de santidad va también la misericordia,
genera un sistema que se convierte casi que en una dictadura espiritual, en un régimen de proteger el orden a costa de cualquier otro valor. Estamos hablando de una pureza que no deja lugar a ninguna misericordia. El doctor Samuel Pérez Millo en su comentario dice así, y quiero leerlo con detenimiento, dice: la compasión no tiene cabida en un corazón lleno de normas y principios religiosos, pero carente de todo control del espíritu. Cuando se instala en la persona una mentalidad de que lo importante es la norma y no la obra interior del Espíritu Santo, tanto en nosotros como en el pecador, tenemos un problema. Él dice: el legalista es incapaz de entender la necesidad de acercarse al pecador para comunicarle el mensaje de gracia y tener para él un gesto de amor, porque todo gesto de amor lo interpreta como un asentimiento de su pecado. Estos legalistas presentes también en la iglesia del tiempo actual nunca serán instrumentos en la mano de Dios para alcanzar al extraviado. No son lo suficientemente espirituales para restaurar, pero siguen siendo fuertes para reprender y castigar. Contrariamente a todo lo que enseña la palabra para diferenciar al creyente espiritual del que no lo es, Gálatas 6:1. Si eres espiritual, restaurable con espíritu de mansedumbre. Y dice: estos son incapaces de contaminarse con la suciedad externa del pródigo que regresa de la provincia apartada, impidiéndole dar un abrazo de gozo por su arrepentimiento. Estos todos necesitan y buscan ver la disciplina y el juicio sobre el transgresor, de la misma forma que el instinto lleva a una fiera a buscar la vida de su víctima. Desconocedores de la gracia, se condenan a sí mismos y arrastran consigo a otros en esa misma condenación. Hay que tener mucho cuidado con la búsqueda de la pureza que olvida la misericordia. Y la forma como podemos recordar eso es recordar la misión del Señor y en consecuencia la misión de la iglesia. La misión de nuestro Señor es llamar a los pecadores. Y esa es la misión de la iglesia, llamar a los pecadores. La misericordia es la que nos da acceso a la mesa del Rey. Todo esto debemos interpretarlo a la luz del reino de los cielos. Dice el texto: y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con él. Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que le seguían. ¿Se acuerdan que el término seguimiento viene siendo utilizado en Marcos para el discipulado? Para los que están o son discípulos o están en ese proceso de escuchar el evangelio para hacerse discípulos. Y al ver los escribas de los fariseos que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Y en textos paralelos habla de pecadores, prostitutas y todo lo demás. Jesús oye la objeción, posiblemente porque sus discípulos se la comunican. Mira, ellos están objetando, están murmurando, están diciendo esto. Y él responde con palabras de sabiduría, con un proverbio, con un mashal, con una parábola. La palabra es la misma. Proverbio, mashal, parábola es lo mismo. Así como en Lucas 15, que responde con parábolas, aquí responde con una parábola corta o un proverbio corto. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y anote la expresión he venido. Porque el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, versículo 14 y 15, ya él dice: después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino, llegó el Rey, a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido
El reino en el rey ha llegado. El reino de Dios se ha acercado en la persona del rey. Por tanto, arrepentíos y creed en el evangelio. El reino vino, he venido. Marcos 1:38 también nos dice, y él les dijo, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique, se entiende, el evangelio, también allí, porque para eso he venido. De nuevo vemos entonces el eje que viene manejando Marcos, la identidad. ¿Quién es el que ha venido? El reino de los cielos se ha acercado. El rey ha venido. Y el rey nos da acceso a su mesa. ¿Por qué? Por su misericordia. Por nada más. Y le seguían el tema del discipulado. Notemos la expresión interesante entre el seguimiento y el ministerio de enseñanza de nuestro Señor. Antes, cuando llama a Leví, dice que entró y les enseñaba. Cuando viene hablando de la sinagoga y les enseñaba, siempre viene el tema del ministerio de enseñanza. Discipulado va unido a la enseñanza del Señor. Discípulo es aquel que recibe la enseñanza del evangelio, recibe la ley del reino. La casa. Marcos se detiene mucho en la casa. Quiero que note esto. Marcos ya viene trabajando con la casa como un lugar especial para la primera iglesia. Y sucedió que estando sentado a la mesa de Leví, la casa de Leví. La casa viene siendo para Marcos, para el evangelio de Marcos, un lugar de sanidad. ¿Por qué lo sabemos? Porque en la casa del Señor, porque en la casa del Señor sana a la suegra de Pedro que está enferma, ¿recuerda? En la casa ya viene dándose el milagro de sanidad. Y sana también a una multitud oprimida por enfermedades y demonios. Recordamos al paralítico. La casa es sinónimo de sanidad y libertad de la opresión de Satanás. Entraban a la casa los que necesitaban ser sanados. Pero la casa también es el lugar de la sanidad y el perdón. En la casa es sanado el paralítico. Hijo, tus pecados te son perdonados. Que fue una expresión de la soberanía de Dios y de la autoridad del Señor para perdonar pecados. En la casa le dice al paralítico que era un enfermo. Ya ven la conexión entre pecado, enfermedad, perdón, sanidad. Yo he venido a llamar a los enfermos. Ya viene usando el símbolo de su obra. A los enfermos como la suegra de Pedro, como el paralítico, como el leproso. Hay algo muy interesante porque en esa época se consideraba la sinagoga como la casa de estudios, la casa de la ley, la casa de la Torá. Pero en la casa de la ley estaba un endemoniado y nadie se había dado cuenta. ¿Ya ven? Un impuro estaba en la casa considerada santa. ¿Cuándo se manifestó la impureza que habitaba en esa casa? Cuando el Señor entró y el demonio dijo, ¿por qué has venido a destruirnos? Ya ven, es curioso cómo Marcos está mostrándonos en la casa donde el fariseísmo moraba. Y más adelante, y también recuerdan el de la mano seca. La impureza que estaba ahí realmente era por el mismo fariseísmo. Cuando el Señor entra y todo el mundo decía, ¿será que se atreverá a sanarlo en este día y en este lugar, aquí, en la presencia de nosotros? Y el Señor le dice al hombre que tenía la mano seca, levántate. Y ahí uno ve la fidelidad en los actos de obediencia pequeños. Cuando uno entiende todo el conflicto fariseo de la pureza, del choque entre quién es lo honorable, a quién es que hay que obedecer y todo eso,
Uno se tiene que poner en el lugar de ese hombre al que el Señor le dice, levántate. Porque yo más o menos imagino que cuando Él se dirige, tú, levántate, todo el mundo dijo, ¿se atreverá? En presencia de los fariseos, ¿se atreverá a obedecer a Jesús? Y el hombre se levanta. Ahí yo creo que las miradas todavía se clavaron más. ¿Cómo? Acaba de desafiar a los fariseos en su propia sinagoga. ¿Y ahora qué hará el que dijo, levántate, extiende tu mano y lo sana? ¿Por qué? Porque Él es el gran médico sanador. El perdón fue visible. Estos son signos del reino, signos del Rey, que es el sanador de los enfermos, es el médico enviado. Para esto he venido, para sanar por medio de su palabra, por medio del evangelio, para sanar perdonando los pecados a los que se arrepienten. Por eso Marcos dice, arrepentidos y creed en el evangelio, y los enfermos serán sanados. Porque Él vino a sanar a los quebrantados del corazón, como efecto del pecado. Así que nosotros entendemos estas sanidades como señales del reino, señales de la autoridad, señales del poder. Yo tengo poder para decir, tus pecados te son perdonados. Y cuando los fariseos objetaron, porque ellos entendían algo, solo Dios puede perdonar pecados. Él dice, para que vean que sí tengo esa autoridad, voy a hacerlo visible. Y entonces le dice, levántate, toma tu camilla y anda. El Rey que sana, pero la sanidad es una muestra del reino futuro que ha de venir, donde todos seremos restaurados de los efectos enfermizos del pecado. Estos milagros del Evangelio de Marcos son signos de la supremacía de Cristo, incluso sobre las potestades de las tinieblas. Y de nuevo insisto, es muy significativo que el endemoniado estaba en la sinagoga y nadie se había percatado. Es increíble, porque acuérdense que también los demonios entraban dentro del código de pureza. Por eso a los espíritus se les llama espíritus inmundos o espíritus impuros, porque se consideraban excesivamente contaminantes. Y uno dice, ¿cómo es posible que en la casa que el fariseísmo consideraba la casa de Dios, entrara un demonio tan campante por ahí? Y lo más probable es que entraba cada día de culto y no pasaba nada. Hasta que entra realmente quien encarna la santidad, quien encarna la pureza. Vemos que la casa es un lugar de la familia. La suegra de Pedro fue sanada en la casa. Se levanta para servirle al Señor. Así que tenemos que la casa es un lugar donde se sirve a Cristo, en el Evangelio de Marcos. La casa es un lugar de la familia. Luego entonces la casa es un lugar de fraternidad, donde todos comen juntos. Esta fraternidad está siendo rechazada por los escribas y los fariseos. Y aquí volvemos a la parábola de Lucas. ¿Se acuerdan? Al principio, en la parábola del pródigo, los dos hijos están en la casa. Y uno sale de la casa, desobedeciendo al padre, dame las posesiones, y se va. Luego regresa el pecador. El padre lo introduce en la casa, lo va a buscar y lo introduce en la casa. Y se da una dinámica interesante con el tema de la casa. El hermano mayor sale de la casa, pero después cuando regresa a la casa se niega a entrar y a comer con el indigno pecador que ha regresado, que estaba desperdiciando su vida en la inmoralidad. Y objeta,
Lo mismo que esa es la actitud farisea. ¿Cómo tú me pides a mí, que te he servido, los méritos, todo lo demás, que ahora me contamine con ese impuro que tú hiciste ingresar a la casa? Por eso es que él se queda afuera. ¿Qué hace el padre? Buscando que se restaure la fraternidad entre los hermanos. Sale de nuevo a buscar a su otro hijo. Le dice, alégrate conmigo, porque tu hermano había muerto, ha vuelto a la vida. Gran alegría hay en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente de sus pecados y vuelve a la vida. Y las parábolas siempre terminaron, las anteriores, y la mujer se alegró, y la mujer fue y llamó a todas sus amigas, vengan y reconcíliense conmigo. Igual que el pastor se alegra y va y dice, la oveja que había perdido. Luego entonces en el lugar de la familia, donde se encuentra la mesa, es el lugar donde se debe dar la ceremonia que es expresión de la vida compartida, del recibir al otro, de la unidad de la familia, de los valores de la familia. La mesa es un lugar honorable para este mundo, cosa que se ha perdido completamente en nuestra sociedad. Antes, yo todavía alcanzo a recordar que la familia se sentaba a la mesa y que era toda una ceremonia. Toda la familia sentada a la mesa compartía. Hoy hasta esos pequeños detalles han perdido porque el mundo se ha fragmentado tanto que ya no conoce la fraternidad ni la unidad, incluso dentro del seno familiar. Ya las familias ni siquiera comen unidas. Ahora cada quien coge su plato y se va para su cuarto a ver internet o cualquier otra cosa. Y cada vez la familia, donde debe cultivarse la fraternidad, rompe los lazos. Ni siquiera la comida se comparte. La familia también era un lugar donde se daba honor. Se honraba a los padres, cediéndoles el primer lugar en la mesa. Miren, hay ciertas normas de honor de esta cultura que eran bien interesantes. Se tenía cuidado, por ejemplo, de servir primero la comida al padre de la casa. Eran cosas que mostraban el honor que se le debía. Se servía en cierto orden, como parte de la honra. Se servía al padre y se servía luego a los hijos en cierto orden de edad. Lo que hizo José era una costumbre muy típica. También la mesa del rey es igual, ¿se acuerdan? Cuando se sentaba David, siempre ponía a sus generales en orden. Por la mano derecha los sentaba. A la diestra del rey era el lugar de mayor honor en la mesa del rey. Todas esas cosas eran parte de todo ese código de la Biblia que era bien interesante. Si el rey quería honrar a alguien, lo sentaba en su mesa. ¿Recuerdan la promesa, Mefiboset? Cuando el rey dice, voy a honrar a esta persona que me fue fiel, búsquenlo, que lo voy a sentar en mi mesa. O sea, todo eso era muy significativo en este mundo. Y ahí es donde uno comienza a entender la objeción de los fariseos. Oye, ¿cómo los vas a sentar junto a ti? Si uno entiende que el que está presente es el rey, uno dice, ¿cómo es que el rey, quien ostenta el más alto honor en este mundo, se sienta con ellos? Sí, se sentó con nosotros, con los pecadores. En esta mesa incluso los padres, los hijos por el orden de nacimiento y los sirvientes se sentaban dentro de ese orden.
Ese orden expresaba el honor que era debido a ciertas personas. Vemos entonces la relación entre la casa y la mesa, y que expresa una comunión muy íntima. Por eso la mesa se convertirá en el Evangelio en un signo escatológico. Vemos en Apocalipsis, donde el Señor dice que toca la puerta de la casa para entrar a sentarse en la mesa, como símbolo de la comunión especial del Señor con su iglesia. Cuando el Señor vuelva, Él nos introducirá en las moradas celestiales, su casa, y nos sentará a comer con Él las bodas del Cordero. Por eso es que estos gestos del Señor terreno tienen un gran significado. Están profundamente cargados de significado. Significado que los fariseos no entendieron. Él vino a salvarnos y a sentarnos en el banquete de su mesa. Y esto nos da una idea de lo que significa la cena con el Señor. El significado de la cena. El rey nos da de su mesa. Era una dignidad en ese mundo antiguo que un rey le diera alimento a alguien. Eso hacía en esa época subir el estatus dentro de esa sociedad. Este es uno de los que se sienta a la mesa con el rey. Pues su pueblo se sienta a la mesa del rey y somos alimentados por sus dones. Eso no es algo para tener en poco. Es un gran honor que el Señor da a su pueblo. Por eso debe conservarse el honor de estar sentado a su mesa. Este texto nos lleva entonces a entender por qué el hermano mayor de la parábola se niega a sentarse en la mesa con su hermano que regresa. Pero lo que entendemos también es que él está haciendo una afrenta al Padre, porque fue el Padre quien lo sentó ahí. Cuando uno entiende eso, uno entiende si el Padre lo sentó en su mesa, ¿quién soy yo para objetar el honor concedido por el Padre a él? Que era lo que estaban haciendo los fariseos. Entre otras cosas, era que ellos estaban reclamando ese honor. Deberías estar sentado con nosotros, ¿ah? Y además de que no te sientas con nosotros, ¿quieres que nos sentemos junto a ellos? Ya eso es el colmo del desprecio que nos estás haciendo. Así se entendía. ¿Cómo es posible que él se junte con esas personas? Y vuelvo al tema de la sinagoga, que en esa época se consideraba la casa. Cuando el Señor entra, y quiero que vean la descripción de la misión que hacen los demonios. Yo he venido a llamar a justos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Cuando Él entra, el demonio dice: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Acaso has venido a destruirnos? Sí, así era. Hasta los demonios entendieron que el Señor había venido para destruir. Y vuelve el tema de la identidad. El demonio le dice: yo sé quién eres. Eres el santo de Dios. Pureza. Por eso le repele al demonio. Dice: tú eres el puro, el santo Hijo de Dios. Y Jesús lo reprendió al demonio y dijo: cállate y sal de él. Entonces el espíritu, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? Una nueva enseñanza con autoridad. Él manda a los espíritus inmundos y los espíritus le obedecen. Por eso el Señor les dice: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. He venido a llamar, y lo hace por medio de la predicación del Evangelio,
He venido a llamar a los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Ahora, nosotros entendemos que todos somos enfermos del pecado. No hay justo ni aun uno. Como Isaías dice, desde la cabeza hasta la planta de los pies, todos estamos enfermos del pecado. Pero somos sanados por la gracia de Dios. Somos justificados por esa gracia. Como decía Lutero, somos al mismo tiempo justos y pecadores. Pero somos pecadores por nuestra naturaleza. Y somos declarados justos no por nuestra naturaleza, sino porque la naturaleza de Cristo, su obra se nos imputa a nosotros y nos considera el Señor puros en virtud de su obra. ¿A qué nos lleva esto? Para concluir, para la iglesia, Jesús es el médico que busca. Y Él busca por medio de la palabra, llama por su palabra. Él sale al encuentro, tiene comunión con los pecadores arrepentidos y le expresa amor a quien ha escuchado su palabra. Esta es la actitud que nosotros como iglesia debemos imitar. ¿Qué debemos hacer? Ir y proclamar, predicar el reino, el evangelismo, llamar al arrepentimiento a los leprosos de nuestra sociedad, llamar al arrepentimiento a todos, a la prostituta, al homosexual, al transgénero y a todos ellos. Pero aquí yo quiero hacerme una pregunta, por ejemplo. ¿Estamos preparados para sentar en nuestra mesa a aquella persona que, por ejemplo, se ha hecho un cambio de sexo y que ya no puede revertir tal operación? Ahora, al principio se hizo un eunuco por negar el reino, pero ¿cuál es la pastoral que nosotros deberíamos tener con esa persona que ya no puede cambiar esa decisión que tomó estando en su mundo de pecado? La esperanza es que ahora será un eunuco para el reino de los cielos si acepta el yugo del Señor. Y la pregunta es si nosotros estamos preparados para recibir en nuestras casas y en nuestras mesas a estas personas. La mesa es un signo de esperanza del futuro rey que viene y que algún día se sentará con su iglesia y seremos sanados de forma definitiva. Es interesante que Jesús responde a los fariseos desde la tradición de la sabiduría de Israel con un proverbio. Jesús es el médico sabio ahora. Le responde con un proverbio. Es el rey sabio, el cumplimiento del tipo del rey Salomón, el rey sabio. Esto es significativo porque nos enseña que estas situaciones que la iglesia va a enfrentar exigen de sabiduría para poder resolverlas y que no se van a resolver simplemente creando normas y normas de pureza, sino aplicando con sabiduría la santa palabra de Dios. Es un símbolo para la iglesia. Hay que leer la Biblia y con sabiduría aplicarla a las situaciones concretas de nuestra vida. Que la Biblia ilumine todas las situaciones desde la perspectiva del reino, porque sabemos que necesitamos ser sabios y de una sabiduría celestial. Por eso la iglesia debe pedir al Señor sabiduría, como dice Santiago. Todo aquel que le haga falta de sabiduría, pídala a Dios, para no caer en la trampa necia de la regla legalista, que es una expresión de lo contrario a la sabiduría, de insensatez. Para el creyente, entonces, la iglesia es casa de comunión, de amor, de misericordia, donde debemos expresar todo eso. No debemos tener como objetivo separar, sino unir en fraternidad en la comunión de la mesa. Para el no creyente, la iglesia es casa de comunión,
y nos da gozo cuando Dios trae a una persona arrepentida. Cuando esa persona es consciente de la enfermedad de su pecado. Por eso te decimos hoy a ti que queremos que vengas a tener gozo con nosotros y te sientes en la mesa si el Señor te ha concedido arrepentimiento. Y la mayor expresión del amor que podemos darte es precisamente llamarte al arrepentimiento. Rogarte que entres a la casa del Señor y te sientes en su mesa, para que seas sanado por el Rey, para que tengas la sabiduría de la vida. El Rey sabio te dará la sabiduría para vivir ahora una nueva vida. El Rey sabio, el médico sanador, curará la enfermedad de tu corazón, que es el pecado, concediéndote el arrepentimiento. Por eso te decimos hoy lo que dice el Evangelio. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén.